Bien, bueno, voy a repetir la bienvenida para que quede la bienvenida grabada y voy a compartirles pantalla. Esta vez habrán visto que la semana pasada tuve un pequeño inconveniente con las licencias, lo solucionamos, así que acá estamos con el hermoso fondo del PowerPoint provisto por los amigos de Microsoft. Eh, eh, Bien, hoy vamos a hacer un encuentro un poco más liviano eh, y, y más orientado a cuestiones vinculadas a la planificación propiamente dicha. Y el próximo encuentro va a ser parecido, pero orientado a las dimensiones de concreción curricular. Esto eventualmente puede ser que a algunos los aburra mucho, me disculpo, pero me parece importante tener algunas nociones mínimas del campo de lo curricular para poder planificar. El de hoy no es tan denso en términos de didáctica y de currículo, pero bueno, ya empezamos a manejar un lenguaje y algunas cuestiones vinculadas a lo específicamente de la gestión del currículum, que básicamente la planificación no es otra cosa que la gestión del currículo. Eh, antes de profundizar esto, me interesaría eh, posicionarme muy mínimamente. Ustedes sabrán que como en todos los campos disciplinares vos tenés distintas escuelas, en el campo de los estudios curriculares también tenés distintas escuelas. Yo soy de la vertiente más holística, somos los que consideramos que el currículo es todo aquello que podemos hacer hacia el interior de un aula, todo aquello que sucede hacia el interior de un aula, aunque no lo hagamos nosotros, todo aquello que acontece en un espacio o territorio educativo, esté planificado o no. Hay otros que son más radicales de la planificación y consideran que el currículo es aquello que se planifica, y hay algunos que son excesivamente contenidistas que consideran que el currículo es el contenido curricular expresamente declarado en este tipo de documentos. Pero en realidad hay una razón por la cual es que he tomado partido por este subcampo disciplinar que somos los que somos más holísticos, y es que en realidad eh, creo firmemente en esta triada pedagógica en la que los acontecimientos educativos no son solo aquello que hace el docente, o no son solo aquello que hace el estudiante, o no son solamente los contenidos, sino una interacción virtuosa entre todos estos. Bueno, es por eso que me parece que si me dedico solamente al contenido, estoy dejando afuera grandes componentes virtuosos y fértiles para el desarrollo de estos. Digo, estaría traicionando a los contenidos si los dejo solos. Y para eso ya hay otros tipos de propuestas educativas. Por ejemplo, en algún momento hemos hablado o mencionado muy transversalmente los cursos masivos abiertos y en línea, los famosos MOOC, que son cursos que se pueden tranquilamente autogestionar, que no requieren de tutoría, que en muchos casos ni siquiera requiere de interacciones entre los estudiantes, y que bueno, que son como tomar un curso solo, como era antes comprar un CD-ROM o recibirlo por correo y arreglate. Y después, en todo caso, te podemos tomar un examen o lo que quieras, pero olvídate de la tutoría, olvídate claro, Edith Lewin habla Edith Lidwin es por sobre todas las eras. Igual acaban de sacar un libro de ella, la editorial Tilde, bueno, que renueva algunas cosas, porque bueno, hay algunos escritos póstumos de Edith que son muy virtuosos. Eh, Edith Lewin, para las que no, aquellos que no lo conozcan, eh, tuvo a cargo del programa de educación a distancia de la UBA durante muchos años. Eh, Estaba a cargo de la cátedra de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, y tenía a cargo también la maestría de tecnología educativa de la UBA. Tuvo a cargo también el programa UBA 21, que era un programa de educación a distancia para admitir a los estudiantes, que les permitía, tomando cursos a distancia, a los estudiantes de secundaria adelantar el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, que es un requisito de ingreso preuniversitario en esta universidad.
y que fue muy exitoso y que venía trabajando con esto desde la década del 80, una pionera, una visionaria, Edith. Por eso muchos de sus textos todavía son muy actuales, ¿no? Y aparte, bueno, ella también era holística, ¿no? O sea, ella también pensaba que el currículum era todo. Eh, no sé si es el momento, pero me lo acordé ahora, así que se los comparto. Yo tuve la oportunidad de conocerla a Edith siendo estudiante en un congreso de educación que se había hecho en la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba, a la que yo había enviado una ponencia siendo estudiante en este contexto en el que yo les contaba que tenía un profesor, Roque Dabat, que nos había estimulado mucho de muy jóvenes a poder participar de este tipo de actividades. Y yo siendo estudiante envié una participación, me la aceptaron, y pasó algo muy gracioso y era que yo tenía un virus en mi computadora y ese virus infectó al sistema de la Universidad de Río Cuarto y coló mi firma. Entonces todos los mensajes que enviaba la Universidad de Río Cuarto, desde que se hizo la convocatoria hasta que se hizo el Congreso, salían con mi firma. Entonces, cuando yo llego al Congreso, estudiante, o sea, una persona completamente cruda, dice, ah, usted es el famoso Walter Campi. Y entre estas personas estaba Edith, con quien, bueno, tuve la oportunidad de conversar un rato, porque, bueno, finalmente era mi tema también en ese momento, la tecnología educativa. Fue un momento muy lindo y lo disfruté mucho y fue producto de un accidente, ¿no? Igual siempre estuve muy vinculado, no tanto a ella, ella fue el único intercambio que tuve con ella, pero al día de hoy yo les comentaba que estoy haciendo el postdoctorado y lo estoy haciendo en esa cátedra, con los que eran en su momento los auxiliares y ayudantes de cátedra de DIC. Bueno, dentro de estas cuestiones del diseño curricular, hay algo en particular que me interesa compartir hoy con ustedes y que me parece que es algo que le va a dar un poco de fundamento teórico a las cosas que venimos conversando, ¿no? A este trabajo por proyectos, a la clase invertida, eh, que es un poco esto de una de las formas más estandarizadas del trabajo horizontal con estudiantes, que es el codiseño. En principio es algo que suena a ceder el control. Estoy de acuerdo, suena a lo que es, implica de alguna manera ceder un poco el control. Esto no necesariamente es malo, ni bueno de por sí, ¿no? O sea, finalmente es una forma de gestionar el currículum. En particular, es una forma que está bastante compartida en la comunidad universitaria en formas en las que a veces se nos pasan por el costado y dejamos de ver que existen. En términos generales, esto es que los docentes y los estudiantes crean y desarrollen el currículum a partir de una serie de contenidos mínimos en la que aparentemente los estudiantes ni los docentes suelen tener demasiado control una vez que están aprobados dentro de los planes de estudios, y que implica, bueno, finalmente, un compromiso que requiere la participación de los estudiantes y por otro lado una responsabilidad ética de parte de los docentes, porque es una de las maneras en las que efectivamente van a encontrarse reflejados los intereses, las necesidades, las urgencias, eh, efectivamente los conocimientos previos de los que a veces uno carea tanto e ignora tanto simultáneamente dentro de un curso. Pero hay más. El currículum dentro de nuestras instituciones está efectivamente codiseñado por regla general por nuestros estudiantes. Nosotros solemos perder de perspectiva que nuestros estudiantes forman parte del gobierno de la universidad y tienen oportunidad, que a veces aprovechan y a veces no, de opinar sobre decisiones curriculares. Y tienen esta posibilidad con autoridad, ¿no? O sea, los estudiantes que son consejeros tienen la oportunidad de votar y cuando este tipo de política universitaria funciona mejor, bueno, es cuando más dolores de cabeza da, ¿no? Cuando los estudiantes adquieren la fuerza suficiente para poder crear alianzas, para poder acompañar a algún grupo de profesores en una toma de decisión controvertida. Es cuando realmente se pone interesante, ¿no? Cuando los estudiantes pueden y toman conciencia de este rol que tienen tan importante en las universidades
bueno, sí, nos hacen doler un poco la cabeza, pero es cuando salen las cosas más fértiles y más productivas en nuestros diseños curriculares. Me imagino que esto puede hacer un poco de ruido. Bienvenido, es algo que es sujeto y objeto de discusión, ¿sí? Esto que hablábamos en algún momento que el conflicto cognitivo es cognitivo en tanto y en cuanto sea conflicto, ¿no? Eh, Porque así como lo digo desde el lado de los profesores, es algo que también sucede de parte de los estudiantes, ¿no? O sea, para los estudiantes también es problemático, por ejemplo, un plan de estudios, ¿no? O decisiones curriculares que no consideramos curriculares, pero si tenemos en cuenta que el currículum con bastante legitimidad podría ser todo, cuando hay un cambio de planes y se abre una ventana de oportunidad para los estudiantes de elegir entre un plan que tiene fecha de vencimiento y un plan nuevo, bueno, que tiene oportunidad de durar más en el tiempo, la decisión que tiene que tomar el estudiante en ese momento es una decisión curricular. Se nos escapa esto. Y eventualmente estoy casi seguro que a los estudiantes también. Pero ese tipo de decisiones tiene esa importancia, tiene la importancia de seleccionar determinados contenidos, determinadas aproximaciones de un campo disciplinar, determinadas cuestiones vinculadas a decisiones académicos, pedagógicos, didácticas y de contenidos, y son decisiones legítimamente curriculares. Entonces, ¿qué pretendo decir con toda esta introducción? Y es que en realidad, en una universidad ideal, los estudiantes normalmente participan en la toma de decisiones curriculares que les afectan directamente. De hecho, la verdad es que no sé si es el caso en la Universidad de Misiones o en alguna de las facultades o en todas las facultades de la Universidad de Misiones, pero cuando el estudiante puede elegir entre cursar una materia determinada en una cátedra o en otra, está tomando una decisión de carácter curricular bien, ¿no? O sea, poder elegir a tu docente de un paro de tres docentes diferentes es una decisión también curricular. Sobre todo, insisto, si tenés una mirada del currículum más amplia que solamente los contenidos. Tal vez los contenidos sean los mismos, pero cómo se trabaja con esos contenidos hacia el interior del aula tal vez no sea exactamente lo mismo. Bueno, en términos generales y más allá de esto, igual es algo que también puede hacerse hacia el interior del aula, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo de carácter, por ejemplo, lo que veíamos la semana anterior, eh, un aprendizaje basado en proyectos, o como vimos hace un par de semanas, cuando hacemos un diseño basado en clases invertidas, también está delegando algunas decisiones de carácter curricular en el estudiantado. Y esas son legítimas expresiones del codiseño. Cuando vos decidís que el estudiante pueda implementar una estrategia, que vi que varios eligieron esta modalidad en la de aula invertida, en la cual puedan ser docentes invertidos, bueno, le estás dando el poder y la autonomía para que tome decisiones de cómo se va a encarar determinado contenido. Eh, Perdón, estoy un poquito difónico. Profesor, Obviamente, sí, profesor, claro, Juan Antonio, todas las veces que precisen. sí, pensaba nomás que cuando un grupo de estudiantes elige cursar una asignatura optativa, está tomando una decisión, está participando, digamos, también en la conformación de lo que llamamos diseño curricular, ¿no es cierto? Porque me parece, ¿no? Es una pregunta a la Efectivamente, vez. Sí. sí, en realidad se lo tomo como afirmación. Finalmente es exactamente un ejemplo también legítimo. Eso solamente es posible en esas carreras que tienen un diseño curricular flexible, esto que estuvimos viendo también en las últimas semanas, en las cuales es legítimo y esperable que el estudiante haga un recorrido de carácter personalizado basada en sus opciones. Esto también es algo muy frecuente en algunas universidades, en otras no tanto, pero vi que ustedes tienen varios planes con carreras, con materias selectivas. Lo celebro porque esto finalmente le permite al estudiante
tomar decisiones que van a hacer que su aprendizaje sea más significativo que si tiene que elegir, que si no puede elegir qué materias cursar, ¿no? Y eso eventualmente saca lo mejor de nuestros estudiantes. Eh, a veces entiendo que muchos de ustedes están vinculados a la gestión, así que esta anécdota también es relevante. A veces estas decisiones son también de carácter económico, y terminan siendo muy fértiles para el currículum de determinadas carreras. Eh, Vi casos de diseños curriculares en los cuales las carreras están organizadas hacia el interior de unidades académicas que comparten trayectos formativos y que les permite integrar a los estudiantes de diferentes carreras en una sola materia. Y esa materia está ofertada en una carrera como materia obligatoria y en otra carrera como materia electiva, y eso lo que le permite también a los estudiantes es tener una experiencia cercana a la movilidad, ¿no? O sea, finalmente participan de comunidades de aprendizaje con tradiciones y con lógicas diferentes a las propias. Eh, y dependiendo de Un cuánta poco flexibilidad, para sí, aportar, digamos, esta información sobre el caso de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad de Misiones, que se cursa en El Dorado. Justamente estoy terminando de dictar una asignatura optativa cuatrimestral y justamente ahí también participan estudiantes de varias carreras. Por ejemplo, carrera de ingeniería agronómica, hay un grupo, carrera de licenciatura en conservación y desarrollo ecorregional, otra carrera, y profesorado en biología. Y bueno, una experiencia muy buena. Ah, y también carrera de ingeniería forestal. Y bueno, hay una distribución, ahí tengo en este momento 14 estudiantes cursando la asignatura optativa, que es semipresencial, le llamo yo, porque tiene 60% de presencialidad y 40% de virtualidad. Un martes son clases presenciales, con salidas a campo, etc. Y los jueves, clases virtuales. Utilizamos el Zoom, ¿no es cierto?, para las clases virtuales. Bueno, es una experiencia que muy enriquecedora, cada vez más enriquecedora, y tengo también un poco la alegría que todo esto que estamos viendo de, bueno, eh, sistema de aprendizaje basado en proyectos, clases impartidas, utilizamos de alguna manera todas esas herramientas que estamos viendo. Por ejemplo, el sistema de aprendizaje cooperativo, porque al formar grupos y darles, por ejemplo, dentro del marco, por supuesto, del objetivo de la asignatura, ellos pueden elegir temas y, proponer proyectos ellos mismos, ¿no? Se les da la estructura de cómo tienen que elaborar luego un artículo que tienen que presentar como uno de los requisitos para aprobar la asignatura. Y bueno, estamos experimentando todas esas posibilidades que, bueno, ahora con la clase de esta refuerza un poco mi marco teórico, refuerza bastante, digamos, ¿no? Porque de hecho, y ahora con más seguridad, uno tiene la posibilidad de seguir haciendo esas prácticas, porque hay un marco teórico, hay un fundamento técnico-científico como para aplicar todas esas experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, reitero, sistema de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que ellos eligen un tema, un título, y bueno, y van de acuerdo a la metodología para elaborar un artículo científico, lo van haciendo y van presentando sus avances, ¿no? Ya sea en forma presencial o virtual.
Así que, bueno, reitero, estamos de Me alguna encanta. manera ya practicando todas estas cuestiones que Me- ahora claro. voy a tener Juan, el marco teórico, digamos, que me da seguridad para seguir profundizando en estas me encanta. prácticas. Sí, sí. Me encanta. Juan, aprovecho aparte para hacer un comentario sobre esto, ¿no? O sea, finalmente un poco la lógica de la Secretaría General Académica era esto, ¿no? También, o sea, recuperar un poco prácticas que se sabe que están sucediendo dentro de la universidad y tratar de formalizarlas un poco. Después, finalmente, bueno, hay cosas que se tienen que pactar y organizar hacia el interior de las unidades académicas, pero bueno, es un ejemplo súper interesante. Antes de seguir, creo que Raquel quería decir algo, así que le doy la palabra. Sí, profe, acompañando lo que estaban comentando y tomando en valor esto de la heterogeneidad de los grupos en la Facultad de Arte y Diseño donde trabajamos, el trayecto de la formación, del campo de la formación pedagógica, compartimos unidades curriculares los estudiantes del profesorado en arte y del profesorado en educación tecnológica. Y realmente la riqueza de ese trabajo, digamos, heterogéneo con, bueno, un recorrido que de alguna manera los invita a problematizar y transitar distintas realidades, se enriquece. Y ahora con lo que estamos aprendiendo con usted, vamos nutriendo ese recorrido que estamos, bueno, disfrutando con los estudiantes. Genial. Bueno, sí, a ver, y ahí yo me interesa muchísimo por ahí entender que estamos reconstruyendo un poco prácticas que ya vienen llevando a cabo. Eh, que se parece más a Sócrates y su mayéutica que a, bueno, vine a enseñarles algo, ¿no? Yo insisto en esto, lo habrán notado en las devoluciones. Yo trato de ser muy respetuoso de los estilos y de las prácticas de cada uno, porque bueno, no tengo una receta infalible, ¿no? Lo que tengo es por ahí muchos años de práctica en educación mediadas por tecnología, una profesionalización permanente en el campo de la didáctica, principalmente mediada por tecnologías, pero bueno, no, recetas infalibles no hay, ¿no? O sea, lo que hay es recomendaciones, sugerencias, seguimientos, investigación, siempre estamos investigando. Ahora estamos particularmente investigando qué quedó después de la pandemia, de tantos años, de todo este año y medio, casi dos, en los que se medió muchísimo con tecnología y cómo provocó en muchas universidades un efecto rebote. No es el caso de Misiones, pero sí en muchas universidades bueno, que finalmente igual están tímidamente invirtiendo en aulas híbridas, sobre todo porque hubo una línea de financiamiento específica para esto, ¿no? Que son los planes PES. Pero hay cierto, bueno, cierto recelo de hay que volver a la universidad y hay que volver a lo que hacíamos antes. Y por ahí darle un poco la espalda a esta experiencia que fue muy fértil en todos los niveles educativos, o sea, y esto es algo que no tenemos que perder de perspectiva. Hablábamos, creo que la semana pasada o hace un par de semanas, que ya salieron los resultados de las pruebas a aprender, y muy contrariamente a lo que muchos esperaban con cierto morbo, no fueron un fracaso. O sea, a ver, no fueron un éxito rotundo tampoco, pero no fueron peores que las de 2019. 2 años después de pandemia, los resultados de las pruebas a aprender fueron realmente buenos en comparación con los resultados históricos. Y eso es algo que sucedió en un momento súper oportuno también. Hay una ONG que motivó, que agitó mucho el fantasma de la falta de comprensión lectora de los niños y agitó mucho el fantasma de esto es resultado de las mediaciones tecnológicas. Por lo menos acá en Buenos Aires hubo una movida muy fuerte de los pibes salen de la primaria sin saber comprender textos o llegan a la universidad sin comprender texto. Ni siquiera estoy diciendo que sea falso, ¿sí? Lo que digo es que finalmente igual los resultados de las pruebas a aprender después de 1 año, 2 años que no se hacían por la pandemia, no fueron el desastre que algunos esperaban. Entonces, bueno, hay algo a lo que prestar atención, porque finalmente utilizar mediaciones tecnológicas no fue el fin del mundo, pudo haberlo sido, pero no lo fue. Entonces hay algo que debe estar funcionando y hay que estudiar.
hay que estudiarlo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Bueno, obviamente esto que señalaban tanto Raquel como Juan Antonio es precisamente lo que tenemos en la diapositiva que estábamos compartiendo, ¿no? Aprovechar la diversidad de perspectivas que te puede dar un currículo compartido. No solo en los términos que vemos hoy del codiseño, sino también en los términos que vimos las semanas anteriores en el aprendizaje basado en proyectos y en el aprendizaje cooperativo, que es, insisto, este es un tema que viene a darle un poco de jugo teórico a algo que ya veníamos hablando, ¿sí? Es muy importante capitalizar, sí, tal cual, totalmente de acuerdo. No sé si ven el chat, Carolina está hablando de la importancia de poder aprovechar las tecnologías y no volver al 2019, que es imposible también, o sea, los chicos no quieren volver al 2019, ¿no? O sea, ya los chicos no quieren, y ya los chicos te dicen, no, ¿cómo lo vas a dejar en el centro de Nosotros tenemos en mi universidad la tradición de dejar el material digitalizado en el centro de copiado para que los chicos hagan fotocopias. No quieren hacer más fotocopias, no quieren leer en pantalla. No quieren hacer, a ver, es el día y la noche, porque en realidad nosotros sostuvimos la entrega del material al centro de copiado porque los chicos querían hacer fotocopias, no querían leer en pantalla. No. Bueno, ahora son ellos los que te dicen, no, ¿cómo voy a imprimir? ¿Voy a gastar 300 pesos en papel? No. Bueno, esto. Eh, y, y bueno, me alegro que estas prácticas sean prácticas que no resulten extrañas, eh, porque bueno, por todo esto que tiene, y por todo esto que tiene, que además de esta diversidad que aporta, bueno, aporta también esto que me parece a mí súper importante porque hace a la motivación de los estudiantes, que es la relevancia, ¿no? O sea, si un estudiante está eligiendo sus recorridos curriculares, tiene que ponerle algo que si tiene que seguir un camino diseñado por otro no va a tener, que es la emoción, el afecto a eso que está aprendiendo. Está aprendiendo aquello que eligió, está aprendiendo aquello que diseñó, está aprendiendo aquello que le es propio. ¿Sí? Y esto nada más relevante y significativo que esto. Bueno, y obviamente también esta cuestión de la diversidad obviamente aporta a la inclusión, de diferencias en todas sus formas posibles. Por eso yo lo pensaba como un equivalente a la movilidad sin movilidad. Obviamente le falta lo más lindo de la movilidad, que es irse a otro país, a otra provincia, ¿no? Y compartir una comunidad completamente diferente y distante y aprender otras costumbres culturales. Pero realmente a veces cuando falta esto en nuestras universidades, los campos disciplinares, por muy cercanos que sean, terminan funcionando como islas, ¿no? Entonces esta lógica de poder compartir trayectos con estudiantes que vienen de diferentes carreras, bueno, rompe un poco esta lógica de la isla, o por lo menos tiende puentes, ¿no? Y no, si bien es cierto que por ahí las islas tienen algún otro sentido, que están vinculados a las titulaciones, las competencias, ahora me olvidé el nombre, pero aquello que podés hacer con tu incumbencias, que tiene que ver con las incumbencias. eh, Finalmente está bueno que haya vasos comunicantes entre diferentes campos disciplinares y es en ese sentido lo que lo asemeja, según mi criterio, a la movilidad. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, el respeto a la voz y a las perspectivas diversas de los estudiantes, recuperar cierta equidad en la toma de decisiones, y acá es importante por ahí entender también que a veces el diseño curricular no necesariamente altera la lógica de contenidos mínimos, simplemente es una decisión equitativa poder elegir por dónde empezar y por dónde terminar. O sea, lo que intento decir con esto es que en realidad soltar el currículum al codiseño no necesariamente implica darle la espalda a las regulaciones institucionales que dicen cuáles son los contenidos mínimos que ya se tuvieron que, sobre todo en las carreras que son a distancia, por lo menos por arriba del 50%, y las carreras que son completamente a distancia, bueno, están muy fuertemente supervisadas en estas lógicas curriculares por la CONEAU, ¿no? Y todas las carreras tienen que pasar
su trámite de validez nacional por la Secretaría de Políticas Universitarias. O sea, hay algo que cristaliza del orden de lo curricular a partir de estos trámites que están lejos de ser burocráticos, son trámites que tienen que servir como garantes de la calidad de las titulaciones que emitimos en las universidades. Me resisto a pensar que esto es burocrático, esto es lo que protege al ciudadano que va a cruzar un puente, ¿no? Ese puente está construido por un ingeniero, que es diseñado por un ingeniero que cursó su carrera en una universidad que está validada por un sistema de control entre pares de la calidad que garantiza que sea seguro cruzar ese puente, no es un puente improvisado. Eh, Esto que cristaliza nuestros currículos no los hace menos sujetos del codiseño, ¿no? Estos currículum que tienen contenidos mínimos todavía pueden codiseñarse en algunas de otras instancias. La semana que viene vamos a hablar un poco de microcurrículo, mesocurrículo y macrocurrículo, pero hay todavía espacios para la electividad, por ejemplo, como decían Juan Antonio y Raquel, en la parte de los contenidos selectivos que pueden ser intercambiables entre diferentes carreras, que es muy enriquecedor por un lado, pero por otro lado también en la organización interna de la propia materia de la que somos responsables. O sea, finalmente nosotros tenemos una secuencia. Ahora, esa secuencia no es que sea inalterable, no es que sea indiscutible, que tiene que ser de esa manera. Es obvio que en algunos casos hay lo que solemos llamar correlatividad dentro de la secuencia, que en general igual aplica de una materia a otra, pero que también puede aplicar dentro de la secuencia hacia el interior. Bueno, finalmente, en el momento del codiseño es algo que con mucha responsabilidad y con mucha equidad podemos discutir con nuestros estudiantes. eh, y finalmente imponer la autoridad pedagógica, diría Bourdieu, eh, y decir, bueno, a ver, todo bien, pero esto es lo que no negociamos. El hecho de que no negociemos algún fragmento de la secuencia no significa que no podamos negociar el resto de la secuencia. Y eso finalmente implica también, de alguna manera, eh, este reconocimiento por la voz de los estudiantes. Que de cualquier manera, insisto, ¿no? O sea, es seguro que hay algunos contenidos que son por fuerza correlativos, pero no es seguro que todos los contenidos sean por fuerza correlativos. O sea, nosotros presentamos nuestros planes de estudio a las unidades académicas y las unidades académicas los elevan a la SPU o a la CONEAU según corresponda, dependiendo de si están en el artículo 43 o no, y vuelven aprobados o con alguna sugerencia, lo que llaman respuesta a la vista. eh, y eso no significa que después tengamos que aplicarlos unívocamente del modo en que los enviamos originalmente, porque los estudiantes cambian, porque los contenidos cambian, porque puede haber este tipo de propuesta codiseñada que insisto, ¿no? O sea, finalmente implica ceder un poco el control de la toma de decisiones a cambio de, bueno, que respetar la voz de los estudiantes, respetar el punto de vista, fomentar la responsabilidad de los estudiantes en la toma de decisiones. Finalmente esto, ¿no? O sea, pensar en un modelo educativo que sea mucho más justo, mucho más inclusivo y mucho más respetuoso de la voz de nuestros estudiantes. Insisto, esto no significa que en contabilidad no vamos a enseñar contabilidad. En contabilidad vamos a enseñar contabilidad, tal vez en otro orden, ¿no? No se trata de desentendernos de nuestra responsabilidad de educadores, sino de comprender que hay algunas partes que podemos compartir con nuestros estudiantes. Obviamente esta diapositiva está repitiendo lo que dice la anterior, así que la vamos a saltear, Doctor, pero sí, una cosa. Podemos sí, hablar también de codiseño cuando, por ejemplo, no está en discusión el contenido, pero sí le- tienen opción de la presentación realizarla en formato de infografía, presentar un video, realizar un informe.
ahí también ellos tienen la posibilidad de elegir, aunque el tema está fijo por el docente, digamos. Sí, tal cual. A ver, obviamente me parece que son cuestiones de niveles, pero sí, definitivamente, y por esto que comentábamos cuando comenzamos, eh, si vos interpretás que el currículum es solamente el contenido, entonces no es codiseño. Ahora, si vos aceptás que el currículum es todo lo que sucede en la experiencia educativa de una comunidad, y es la visión que yo tengo del currículum, entonces sí es codiseño. Cambiar la presentación oral por una infografía o por un video, o por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo, pero supongo que era Juan Antonio el que hablaba de los chicos de Agrarias. Eras vos, que hacían Sí, sí, papers. sí, Claro, o sea, por ejemplo, hacer un paper, lo vimos cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos. Vos podés hacer un paper para que el estudiante para que lo evalúe el docente, pero si ya hizo un paper, por qué no enviarlo a una revista que lo evalúe? ¿No? O sea, ¿por qué no enviarlo a un congreso que lo evalúe? Yo les contaba hoy cuando empezamos la anécdota de cómo había conocido a Edith Lindwin con un paper que hice en una materia y lo envié a un congreso de educación y que fue aceptado. O sea, podría haber rebotado que también, que la comunidad de pares del campo disciplinar te diga, mira, el trabajo no puede ser aceptado por esto, aquello y lo otro, también es una oportunidad fenomenal de aprendizaje, ¿no? O sea, que te rechacen un paper te enseña un montón sobre el campo disciplinar, es súper significativo. Obviamente, si lo mirás desde el lado de éxito y fracaso, que sería una estupidez, pero bueno, podés mirarlo desde ese lado, dirías, ah, no, qué horrible, me rebotaron un paper. Pará, te evaluaron un paper. Los pares profesionales del campo disciplinar en el que vos te vas a desempeñar en el futuro se tomaron el laburo de leer tu trabajo. Es súper significativo, ¿no? O sea, me parece una experiencia a ver, finalmente, no estoy diciendo que los mandemos a morir, a matar o morir a nuestros estudiantes, pero realmente si vos observás que el trabajo tiene un estándar de calidad mínimo, bueno, nosotros hemos participado de congresos y hemos leído libros de resúmenes y sabemos que muchos de los colegas están publicando cosas que posiblemente mm, podrían ser producciones de nuestros estudiantes. Esas cosas también están pasando. Entonces, ¿por qué no abrir este juego a nuestros estudiantes? Y también esto, ¿no? O sea, bueno, finalmente las comunidades a veces son muy reactivas a este tipo de cosas. No todas las comunidades científicas están dispuestas a escuchar a un estudiante, pero muchas sí. Y finalmente, de nuevo, no digo que todos nuestros estudiantes estén en condiciones. Bueno, nosotros podemos hacer primero un primer filtro en el cual elegir cuáles sí y cuáles no. Finalmente tampoco, nadie quiere mandar a nuestros estudiantes a pasar vergüenza. Pero sí, María Clara, esto es completamente cierto. Si vos consideras que el currículum es todo aquello que, entonces sí, la elección de formatos divergentes es una legítima decisión de codiseño, ¿no? Eh, bueno, de nuevo también, me parece que me estoy repitiendo mucho. Así que también, viene de vuelta con respecto a los beneficios. Los beneficios son aquellos mismos que los describen. Sin embargo, también es cierto que hay algunos detractores sobre esta modalidad de codiseño. Eh, em, ahora en un ratito los vamos a conversar, pero finalmente me parece que es importante poner mucho el acento en este tipo de cosas y sobre todo en este reconocimiento que, por ejemplo, permitir que un estudiante envíe un paper a un congreso. A ver, y acá por ahí quisiera ser claro. Silvia, querías decir algo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, a mí, yo tengo algunas dudas, digamos, con respecto al codiseño junto a los estudiantes, ¿no? Porque me parece que en algún punto, o sea, tengo como una controversia, digamos, ¿no? Y posiciones antagónicas yo misma, ¿no? Me parece que por un lado
la voz de los estudiantes es sumamente importante en el diseño de una materia, porque son ellos los, digamos, el destino, ¿no? De todo el esfuerzo que hacemos al elegir los contenidos, elegir la bibliografía, elegir la forma de dar una clase, ¿no? O muchas clases. Cuando elegimos las actividades pensamos en ellos, cuando consideramos los emergentes pensamos en ellos, pero a veces, no sé, no encuentro el límite, porque a veces uno va pensando, ¿no? En una clase o en una serie de clases, y hay una base lógica, ¿no? Sobre todo en mi materia que tiene mucho de ciencias exactas y tiene mucho de lógica. Entonces, preparar esa lógica en el pensamiento y hacerlos construir ese conocimiento e integrarlos de una manera disciplinada, ¿no es cierto? Ordenada, pero que de repente es esa forma de construir ese pensamiento lógico, que es diferente al pensamiento al que están acostumbrados, les resulta provocador, digamos, ¿no? Porque los obliga a hacerse responsables de su aprendizaje. Entonces, yo noto, por ejemplo, que hay muchas protestas en ese espacio, pero a la vez veo los beneficios, ¿no? Cuando una vez que aprendieron a desglosar, a entender esos conceptos, yo no los di digeridos, se los dije, bueno, a ver, ¿qué piensan que es? ¿Cómo creen que es? ¿Cómo construyen ese conocimiento? ¿Qué piensan que es una tabla? ¿Qué datos son los importantes? ¿Qué preguntas harían? Entonces, cuando están, o sea, protestan obviamente porque no se les damos la información digerida, pero cuando llegan a la parte en que tienen que usar esos conceptos que ellos mismos crearon, que ellos mismos transitaron, que ellos mismos integraron, no les resulta complicado. Entonces dicen, profe, ¿por qué no arrancamos de acá directamente si había sido que es re fácil? Pero esa parte, ¿no es cierto?, que nosotros como docentes conocemos, donde le damos toda esa base, ¿no?, que no se ve como en la casa, le damos todo ese sustento, ellos no lo ven, entonces por ahí, o sea, protestan. Entonces yo digo, les hago caso en el codiseño, ¿no? Y para el próximo año los escucho y arranco desde la mitad que no les dio problema, o continúo con la misma línea, ¿no? Y ahí es donde me pongo en posiciones antagónicas a mí misma, ¿no? Así que me encantaría escuchar qué me dice acerca de eso. Sí, no es que no tengo mucho para decir, ¿no? Finalmente lo que dijiste es correcto. A ver, vos conocés la estructura interna de tu campo disciplinar como no la conocen los estudiantes. O sea, me parece que finalmente el codiseño tiene el límite de la lógica interna de los campos disciplinares. Esto que decíamos hace un rato, me parece que lo que vos contás es un legítimo ejemplo de que hay cuestiones que son necesariamente correlativas y no son objeto de una decisión por votación, ¿no? O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Ahí un poco la cintura es saber, y yo estoy seguro que vos sabés, cuáles son los límites de esto. O sea, lo último que podría hacer es decirte, no, ignora tu conocimiento del campo disciplinar y aceptar que los estudiantes tienen que empezar por la mitad, porque tal vez vos, conociendo tu campo disciplinar, sabés que empezando por la mitad nos estás condenando al fracaso. No es eso la invitación que propongo, ¿no? Eh, y me parece que en eso uno tiene que tener la firmeza que le da, por un lado, lo que decía cuando hablaba de autoridad pedagógica, bendito por Dios, por un lado, la legitimidad que te da la autoridad pedagógica y por otro lado, la legitimidad que te da la vigilancia epistemológica. Vos sabés los límites de tu contenido. Vos sos el guardián de que eso funcione, ¿no? Entonces, sí, está bien, podemos votar, pero si surgió de la votación que lo que vamos a hacer está comprobadamente por la experiencia, por la empiria, por el estudio que hay sobre la didáctica especial de tu ciencia, que no es la forma correcta de hacerlo, y bueno, no, mirá, y en todo caso, bueno, tener la humildad de explicarle a los estudiantes, ¿no? O sea, mirá, todo muy lindo, yo entiendo que esto ahora vos te está resultando mucho más sencillo y hubieras preferido empezar por acá,
pero también sé, como el profesional de este campo disciplinar que soy, que a vos te está resultando sencillo porque antes aprendiste aquello que te resultaba difícil, ¿no? Esto también es cierto. A ver, igual el codiseño no es dejar librado a una votación de una asamblea el orden de los contenidos o los contenidos mismos, sino bajarse a debatir también, ¿no? O sea, a ver, las cosas no son así porque desde la cima inalcanzable de la autoridad pedagógica yo lo decidí. Esto tiene una historia, y es una legítima oportunidad de aprendizaje y de metaaprendizaje para los estudiantes. Discutir y eventualmente perder la discusión también es aprendizaje para los estudiantes. Aceptar que eso que les parece una idea genial, bueno, no lo es tanto porque, bueno, tenemos un par de siglos de estudio de este campo disciplinar que dan cuenta de que estas experiencias no fueron todos los fértiles que a vos te parece. Digo, igual insisto, estoy reforzando lo que vos estabas afirmando, ¿no? O sea, porque bueno, es así. Involucrar a los estudiantes y graduados para el rediseño curricular. Sí, tal cual. Los estudiantes participan con muchísima legitimidad en el diseño, en algunas facultades más que en otras, pero en prácticamente todas las universidades es el sentido, públicas quiero decir, ¿no? Es el sentido último del cogobierno, ¿no? O sea, cogobernar es también tener una porción de la toma de decisiones, a veces muy minoritaria, pero finalmente una voz que hay que escuchar, tanto de estudiantes como de graduados, en los cuerpos colegiados que los contienen, ¿no? Precisamente a eso se refiere de todas las líneas que nosotros tenemos acá, las dos últimas, ¿no? O sea, reconocer la capacidad de los estudiantes como agentes activos de su propio currículo y por otro lado recuperar los principios de la participación ciudadana, que es algo que en nuestras universidades está sucediendo casi permanentemente. Hablando de otro tema muy cercano a este, pero no este mismo, estábamos hablando sobre inteligencia artificial, y estábamos pensando en el concepto de campus inteligente, y uno de los principios a los cuales llegamos al concepto de campus inteligente viene del principio básico que a veces lo que sucede es que en la universidad suceden tantas cosas que a veces no vemos, pero la universidad es una pequeña ciudad. Entonces, si nosotros podemos, dentro de determinados campos disciplinares, pensar en el concepto este que lo habrán escuchado nombrar, de Smart Cities, bueno, estamos a nada de poder configurar el concepto de campus inteligente. Si la universidad implica administrar recursos económicos, como en una ciudad, implica administrar espacios, como en una ciudad, implica administrar la circulación de personas, como en una ciudad, implica pensar en alternativas para la alimentación de las personas, como en una ciudad. Finalmente, la universidad es una pequeña ciudad. Los miembros de esta ciudad pequeña son ciudadanos, ¿no? Y es algo que por ahí a veces se nos escapa, pero finalmente, ¿qué otra cosa son los cuerpos colegiados de las unidades académicas y de la propia universidad que los órganos legislativos de nuestras pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, esta lógica de participación ciudadana está muy presente en la lógica de funcionamiento de las universidades públicas, y implican de una manera, eh, como dice Angelina ahí en el chat, la participación de nuestros estudiantes como legítimos ciudadanos de nuestras universidades. ¿Sí? Que bueno, que es uno de los ejes uno piensa en este tipo de cuestiones y tiene que empezar a pensar también en algunas metodologías de participación ciudadana. Hay algunas que son más complejas, hay algunas otras que son más menos complejas. Tiene que ver por ahí con la diferencia que hay entre hacer una consulta o hacer una asamblea, ¿no? Eh, que, 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 insisto, en muchas de nuestras facultades y o universidades, la lógica de someter toma de decisiones en el momento en que hay que hacer cambios de planes, de carreras, bueno, no es una mala lógica suponer
es algo que podría discutirse en una asamblea. Finalmente, este tipo de decisiones en una asamblea que tome en cuenta y en serio la voz de los estudiantes, no necesariamente tiene que ser 100% vinculante, ¿sí? O sea, puede ser una asamblea de carácter consultivo, eh, que nos dé una mirada general de qué está pasando por las urgencias, necesidades, ánimos, afectos y cuestiones relevantes de nuestra comunidad de estudiantes. Hay otras maneras también, las consultas, los grupos de discusión, en particular la actividad que vamos a hacer hoy es diseñar una consulta, muy pequeña, no se asusten. En mi opinión, por ahí me equivoco, pero en mi opinión las actividades que les estoy compartiendo para realizar son realizables, ¿no? Si me equivoco, me dicen, o sea, por ahí les estoy exigiendo demasiado. Sí me doy cuenta que por ahí tenemos poco tiempo, ¿no? Porque tenemos un plan apretadito, a ver, los que lo están haciendo, no todos están haciendo las actividades, pero las que los están haciendo, las actividades que di, muchas eran hermosísimas, y el resto estaba muy bien. O sea, está bien, no te enamorás de todas las actividades, pero finalmente tenés la capacidad de ver que algunas están muy bien y honestamente estaban todas muy bien. Vi una en particular que me pareció no que me pareció, no, que estoy seguro, que la subieron en el lugar equivocado. Esto finalmente por ahí tengan la precaución de subir las actividades en los espacios reservados, porque recuerden que queremos automatizar la entrega de certificados. Entonces, está piola que podamos asignarle los valores correctos a cada una. Con respecto a las metodologías de participación ciudadana, es algo a lo que no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, y esto en todos sus niveles de posible concreción, ¿no? O sea, obviamente no todas las decisiones pueden ser objeto de una asamblea, pero hay cuestiones más, hay grupos de humanos más pequeños que pueden emitir juicios que pueden ser tenidos en cuenta, ¿no? O sea, en particular los grupos de discusión, para poder, bueno, yo vengo de las ciencias sociales, así que obviamente el grupo de discusión es el ABC de nuestros modelos de investigación en términos generales, ¿no? Pero son instancias muy fértiles donde se puede dar una interacción muy controlada en el sentido de que no se desbande, la asamblea tiene el riesgo de que terminen votando por no sé, por la abolición de la propiedad privada, ¿no? La asamblea tiene otros riesgos que son muy difíciles de manejar, sobre todo, bueno, cuando hay un ambiente muy caldeado y donde las tomas de decisiones empiezan a ser un poco más difíciles. Pero un grupo de discusión es un lugar que se puede gestionar con una actividad de participación ciudadana que se puede gestionar sin perder el foco, que es el riesgo más grande de una asamblea, perder el foco, ¿no? Y una situación muchísimo más controlada es la consulta. La consulta es, sobre todo, una consulta electrónica. Vos haces un formulario, haces las preguntas y podés responder lo que preguntaste. Puedes dejar un cuadradito donde dejes abierto la posibilidad de hablar de lo que quieras, pero el riesgo es mucho menor. Y en todo caso también la posibilidad de ignorarlo es mucho mayor. No, o sea, bueno, ¿qué me importa? Está hablando el tema que suele salir siempre en este tipo de asambleas. Bueno, por lo menos hasta el 2019, no sé, no he participado de asambleas con estudiantes después de la pandemia, pero era el Famatima no te toca. O sea, no importa de qué estuvieras hablando, el tema que terminaba siendo el emergente era el tema de la minería a cielo abierto en el Famatima, ¿no? O sea, bueno, sí, está bien, podés estar de acuerdo, pero ahora estamos hablando de contabilidad 2. A ver, ¿qué tenés que decir de contabilidad 2? Eh, hay, hay, estas metodologías lo que permite de todas maneras, más allá de lo gracioso que pueda ser una asamblea estudiantil, no sé cómo será allá, acá es muy gracioso, porque bueno, vienen los chicos de las agrupaciones de izquierda como muy envalentonados, que es el momento en el que pueden hablar y hablan de lo que quieren, hablan de cualquier cosa. Pero es una instancia de empoderamiento que es muy legítima. En particular, no es mi campo disciplinar, pero me parece que si los chicos tienen muchas ganas de hablar del Famatima, bueno, por ahí habría que hablar en algunos campos disciplinares del Famatima.
Eh, y obviamente por ahí estar abierto a esta cuestión interdisciplinar, o sea, si en todas las asambleas, no, insisto, no estoy yendo desde el 2019, surge el tema de la preocupación por la ecología y el cuidado del medio ambiente, bueno, no es un tema que no sea tan ajeno, o sea, podríamos considerarlo en muchos de los campos disciplinares. Dicho esto, de cualquier manera, igual hay muchas herramientas que nos permitirían hacer este tipo de cosas en términos menos conflictivos y más livianos, que está muy bien. También finalmente desgasta mucho también, ¿no? Tener que discutir en todas las asambleas y tal. Eh, Digo, las asambleas de cambios de planes, ¿no? Hacer consultas. Obviamente muchas de las herramientas ustedes las conocen, algunas ya las vimos, algunas que tienen que ver eh, con el trabajo en documentos compartidos, wikis, escrituras a varias manos. Algunas herramientas están provistas en el campus. Acá lo que ustedes pueden ver es una de las posibles encuestas que podría diseñar dentro del campus virtual. Sí, el campus virtual tiene una herramienta de encuestas muy poderosa que tiene una curva de aprendizaje muy baja, es muy fácil de administrar y además tiene unas encuestas prediseñadas que pueden mirar como modelos que, bueno, en general no se pueden editar, pero que están muy buenas para ver cuáles son las alternativas. Esta es una que está muy piola, que tiene la posibilidad de poder utilizar una escala Likert, que es muy intuitiva. Las escalas Likert te permiten poner posiciones, tomar posiciones sobre determinados temas en una escala de 5 puntos, en donde uno de los puntos implican el total desacuerdo y el otro, el punto extremo, el completo acuerdo, y luego vos tenés posiciones intermedias en las que una es la completa indiferencia, que es el punto del medio, es el punto más triste, ¿no? O sea, finalmente jugate por algo, amigo. El punto del medio es el más triste, pero es uno de los puntos posibles, además de las herramientas del campus virtual, y obviamente esta es la herramienta para hacer un tipo de consulta, pero también podrías hacer otro tipo otras metodologías de participación ciudadana, como por ejemplo la escritura de textos colaborativos, como puede ser la wiki o pueden ser los documentos de Google, etcétera. Esta es una herramienta que me parece muy piola, muy fácil de administrar, que es, bueno, todas tus ideas, no, perdón, todas nuestras ideas, que, que es es lo que podríamos describirla como una encuesta wiki, porque tiene este potencial. Primero, que vos podés tener una serie de preguntas predefinidas eh, que los estudiantes pueden elegir a través de unas cartillas que vos presionas un botón, pero además tiene la posibilidad, como pueden ver abajo, de que vos puedas agregar tu propia idea y esa idea se suma a la votación. Entonces, no es como una encuesta predefinida, sino que es como un modelo de encuesta, lo llaman encuesta wiki, como una encuesta abierta que permite que cada uno de los participantes, además de responder las preguntas que ya está, agregue nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas se pueden votar en igualdad de condiciones que las preguntas originales. Eh, Obviamente esto es un excelente termómetro de intereses de las comunidades y una excelente herramienta, sí, para la toma de decisiones. Recomiendo que le presten un poco de atención. En particular, esta es una votación que se hizo en la Universidad de Princeton, que la tienen ellos como ejemplo y que me parece muy piola como ejemplo, que pueden ver que hay posiciones extremas sobre determinados temas. Si la desglosan a la encuesta, van a ver que hay un aporte de más de 300 ideas originales, además de las primeras que habían puesto los que habían sometido a la votación. Hay algunas otras herramientas que son mucho más profesionales para la toma de decisiones y para tener algún tipo de información. Los que trabajan con encuestas deben conocer algunas de estas herramientas. En particular, esta es una herramienta que vos podés utilizar una versión que está instalada en el servidor de los desarrolladores, pero además es una herramienta muy poderosa. El software es software libre,
que se puede instalar en los propios servidores de las universidades y que da respuesta a algunas preocupaciones que tienen esto de instalarlo en los servidores de las universidades, que tienen que ver con algunas cuestiones que veníamos discutiendo en otros encuentros que tenía que ver con el acceso. Bueno, ustedes saben que los estudiantes que accedan a contenidos que esté alojado en servidores que tengan la extensión .edu tienen el potencial de no consumir datos de sus teléfonos celulares cuando acceden a estos lugares, esto desde la pandemia para acá. Así que bueno, tenerlo en un propio servidor es una oportunidad que no da el servidor del desarrollador. Es una encuesta muy sencilla de administrar y tiene la posibilidad de hacer graficaciones muy intuitivas de interpretación después de que se utiliza. Además de esta, bueno, hay algunas otras, esta la deben conocer, eh, la del monito. La del monito, la que tiene, la enorme ventaja que tiene es que es muy amigable para utilizar y participar en una encuesta desde el teléfono celular, pero bueno, no tiene la posibilidad de que hagas una instalación de tipo local. Eh, bueno, los formularios de Google son un clásico, es una forma de consulta muy fértil que se utiliza en diferentes niveles de gestión, en particular, por ejemplo, como para ponerles un ejemplo, estábamos haciendo esta semana la consulta por las paritarias del sindicato de docentes y lo armamos en una encuesta de Google. Eh, Esto porque, bueno, también tenemos desde el regreso de la pandemia una problemática con el tema de la participación de los docentes en las asambleas que no vienen, ¿no? O sea, tenemos que encontrar algunas herramientas de participación ciudadanas alternativas, porque bueno, la asamblea dejó de tener la legitimidad del número que solía tener en otros momentos, entonces, bueno, estamos haciendo en el gremio consultas electrónicas y estamos usando los formularios de Google, donde reservamos también un espacio para que los compañeros docentes puedan poner algún tipo de cuestión que no hayamos previsto en la consulta. En particular, esta consulta era bastante fácil de resolver, pero sin embargo dejamos un espacio para este tipo de consultas. Y esta es una herramienta que para lo que es la gestión del currículum en el aula en particular es muy fértil, ¿no? O sea, porque recuerdan que cuando hablábamos de clase invertida habíamos hablado de los videos flip y que habíamos dicho que podíamos tener videos que tenían anotaciones, que eso se podía hacer muy fácilmente con H5P o sin ninguna otra herramienta más que YouTube, que es la posibilidad de usar las etiquetas de YouTube y poder hacer que los videos sean flip, esto es que sean interactivos, que pueden ir a diferentes recursos, que pueden ir a otros videos, etc. Bueno, esta herramienta Coannotation lo que te permite es hacer algo muy parecido a esto, pero si vos activas el modo de edición en on, además le das la posibilidad a los estudiantes que puedan hacer anotaciones colectivas sobre una propuesta hecha en video. Y esto lo que te permite a vos es recolectar y además que estos puedan ver las participaciones de otros colegas. Además de servir como un sistema de consulta, también es un sistema que les puede servir a los estudiantes para otro tipo de actividades. Yo solamente lo he utilizado en consultas. Acá igual esto no es un ejemplo real, esto le puse un video de los que vinimos trabajando nosotros, de uno de los encuentros y nada más. Pero sirve con cualquier video que esté en YouTube, vos lo podés poner dentro de esta plataforma y a partir de ahí, bueno, vos podés permitir que los estudiantes opinen sobre determinado tema y que esa opinión quede registrada dentro de esta plataforma y dentro del video, ¿no? Entonces es como hacer un video tipo flip, pero hacerlo colaborativamente. Eh, bueno, una de las cosas que estábamos hablando hace un ratito con Silvia y con María Clara era esto de que a veces este tipo de propuestas implican una forma del salto al vacío, que bueno, que uno no tiene obviamente un resultado predefinido y que esto obviamente es algo
que en algunos campos disciplinares es muy fértil y en otros puede llegar a ser un obstáculo. De cualquier manera, igual, como nosotros somos los guardianes de el contenido en términos epistemológicos y del currículum también en términos epistemológicos, bueno, esta incertidumbre es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar y aprender a gestionar también, ¿no? Obviamente esto requiere, como decía Silvia, mucha experimentación. Obviamente es algo que sobre la marcha no es conveniente improvisar tampoco, ¿no? Entonces esto por ahí requiere un mínimo de planificación, no en el sentido curricular, sino en el sentido de gestionar un poco el cambio. Eh, Porque bueno, porque no es que vos decís, bueno, ahora me libero mi curso al codiseño y a partir de ahí perdés el control del curso. No es la idea, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay cierta dosis de incertidumbre, también es cierto que hay una responsabilidad que nos trasciende y que es formar parte de un sistema que espera de nosotros que las cosas terminen con la adquisición de estos contenidos mínimos que comprometimos. Analía, ¿querías decir algo? Mientras me como un caramelo. Bueno, obviamente este tipo de cuestiones para algunos campos disciplinares pueden ser un valor y para otros campos disciplinares pueden ser un riesgo innecesario. Esto que decíamos. Obviamente, si la correlatividad de determinados conceptos no representan un riesgo para la adquisición de otros, entonces podemos someter este tipo de cuestiones a este tipo de resultados poco definidos y podemos tener cierta flexibilidad y adaptarnos a las demandas de los estudiantes o a las decisiones de los estudiantes y podemos experimentar un poco con esto y finalmente eso nos va a dar argumentos para otros cursos. O sea, finalmente si nosotros estamos dispuestos a experimentar el resultado que nos puede dar una implementación diseñada por los estudiantes que va en determinada dirección, bueno, ese es un excelente insumo para el cuatrimestre siguiente de, miren chicos, por acá no vayan porque lo hicimos el año pasado y no fue, ¿no? Obviamente eso es algo que cada uno de ustedes va a saber en qué casos puede someterse a la experimentación y en cuáles no. Y en este sentido, obviamente, como el codiseño tiene estas características de su naturaleza incierta, bueno, ustedes son dueños de decidir si van a implementarlo en esos términos o no. O sea, finalmente es una decisión que ustedes pueden tomar. Y ojo, dependiendo del grado de riesgo que esto pueda representar, por ejemplo, no es lo mismo un curso obligatorio que un curso que sea electivo para todos. Bueno, es algo, es un tipo un nivel de apertura que ustedes tienen que saber cuándo y cómo administrar. Eh, Insisto, ¿no? O sea, si el curso es un curso nodal, estructural de nuestro campo disciplinar general, tal vez no sea una buena idea someterlo a tanto azar. Ahora, y también quisiera volver hacia atrás en lo que estábamos comentando. No siempre este tipo de codiseños va a representar eh, sacrificar los contenidos mínimos. A veces implica, como decía María Clara, solamente cambiar la forma de presentación de determinados resultados. ¿Sí? O como decía, me olvidé el nombre ahora del compañero Juan Antonio, como decía Juan Antonio, por ejemplo, bueno, al tomar la decisión de que hagan un paper en vez de un trabajo práctico, y si es algo que surge de la demanda de los estudiantes, bienvenido. O sea, finalmente no implica ningún tipo de sacrificio de las certidumbres que requiere el campo disciplinar determinado, ¿no? Eh, bueno, eh, hay algunas cuestiones vinculadas a aprendizajes de carácter transversal que tienen que ver con qué tipo de decisiones se someten o se dejan libradas al codiseño. Por un lado, tenemos que puede ser una estrategia de carácter que está más vinculada a las cuestiones de las metodologías de participación ciudadana,
que tiene que ver con este tipo de cuestiones, o sea, darle agencia a los estudiantes, esto es que ellos puedan decidir determinados recorridos, determinados contenidos, determinados acercamientos, determinadas aportaciones en la forma de cómo presentar determinados resultados, etcétera, y obviamente la construcción de un compromiso vinculado a esa participación. O sea, obviamente este tipo de participación activa implica para los estudiantes comprometerse a algo que inventaron ellos. O sea, no es vino el profesor y me dijo, tengo que hacer un trabajo práctico de estas características, sino que es resultado de una consulta, un debate, una discusión, en la cual los estudiantes toman el protagonismo a partir de estas decisiones que ellos han tomado dentro de estas metodologías participativas y se hacen responsables de llevarlas a buen puerto. O sea, a ver, no es lo que estamos haciendo nosotros, pero supongamos que un estudiante tiene que hacer determinada actividad, no es lo mismo que sea la actividad que vino prediseñada por parte del docente que la actividad que ellos mismos eligieron en una consulta, en una asamblea, en un grupo de discusión, ¿no? O sea, finalmente el grado de desafío es no solo el desafío que te pone el campo disciplinar, no solo el conflicto que representa adquirir nuevos conocimientos, sino además el desafío que dentro de esta propuesta vos mismo te planteaste para este curso. Además de ser una estrategia, hay otra dimensión que tiene que ver con la propiamente curricular y que tiene que ver con las metodologías que estuvimos viendo en los dos encuentros anteriores, el aprendizaje de carácter cooperativo o colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos. Son distintas formas de materializar el codiseño y que tiene que ver con sus características propiamente curriculares. Sobre las que no vamos a ahondar porque son las que vimos en las dos últimas semanas, pero básicamente tiene que ver con la significatividad que tiene participar de un proyecto colaborativo y la significatividad que tiene participar de un aprendizaje basado en proyectos, que también es una de las formas del aprendizaje colaborativo. Bueno, también como metodología de la estrategia, como metodología estratégica, perdón, en la toma de decisiones de carácter curriculares, sobre todo las vinculadas a la secuencia, al orden en el que hacen determinadas cosas, tienen que ver con la condición de planificación, de plan de las tomas de decisiones curriculares. Esto es aquellos aspectos curriculares que no están directamente vinculados al contenido, sino a cómo se secuencian. ¿Sí? O sea, la toma de decisiones tiene este nivel que no necesariamente tiene que ver con este contenido sí y este contenido no, sino este contenido cuándo, este contenido cómo, este contenido de qué manera, este contenido con qué herramientas, este contenido cómo lo vamos a evaluar, este contenido cómo vamos a adquirirlo, este contenido cómo, ese tipo de decisiones de carácter estratégico que en muchos casos son inconscientes, pero que son el esqueleto de nuestra planificación, es algo que también se puede someter al codiseño y es esta la secuencia de acciones estratégicas que consideramos el tercer nivel de codiseñabilidad. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, con esto que estábamos hablando de la capacidad que pueden tener los grupos de adaptarse y de enfrentar nuevos desafíos, ¿sí? Y por último, las competencias asociadas a principalmente las metodologías de participación ciudadana, que tiene que ver con la meta habilidad. Digo, meta habilidad en el caso en que no sea contenido disciplinar, por ejemplo, podría serlo en retórica, pero no en cualquier otro campo disciplinar, de poder expresar correctamente sus ideas, de poder participar activamente dentro de un proceso de toma de decisiones, de poder escuchar y valorar las perspectivas de los demás y de poder sopesarlas y evaluarlas empáticamente. La competencia de poder participar colaborativamente en una construcción de carácter colectivo y la competencia que implica la toma de decisiones. Y, a ver, todo esto del aprendizaje basado en competencias es algo que se está desarrollando en estos momentos, pero bueno, es algo que
en algunos campos disciplinares, como habrán visto los colegas que tienen que sufrir el libro rojo. Bueno, saben que es algo que está sucediendo y que tiene que ver con el aprendizaje de determinados perfiles para la gestión de determinados conocimientos antes que la adquisición del conocimiento mismo. O sea, el conocimiento es importante, por supuesto, pero también es importantísimo tener las destrezas para poder utilizar en situaciones reales esos conocimientos. Eso recibe el nombre genérico de competencia, ¿no? Digo, para aclarar por si alguien tiene la duda de a qué nos referimos cuando hablamos de competencia. Porque por alguna razón en español elige esta palabra que es polisémica y que dentro de determinados contextos, bueno, es una palabra polémica, ¿no? Competencia también implica en el español que alguien participe de una contienda en la que hay ganadores y perdedores. No es en ese sentido que utilizamos la palabra competencia en educación, por lo menos no en estos modelos de educación más horizontales y colaborativos, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos terminando esta pequeña introducción al codiseño. Básicamente tenemos estas características de las que yo resaltaría con mucha más fuerza el respeto por la voz de los estudiantes y el respeto por las perspectivas y aquellos beneficios que tienen que ver con principalmente la contextualización y la relevancia que va a tener para nuestros estudiantes participar de estas experiencias de codiseños, aunque también para nosotros, ¿no? O sea, una cosa que yo les había comentado en los primeros encuentros es que a mí me parece sumamente importante seguir en formación permanente, no solo por la formación, sino también para no perder jamás de perspectiva que es ser un estudiante, ¿no? Entonces, por eso siempre estoy estudiando algo para poder mantenerme cerca de esto. Bueno, finalmente es una de las cosas que evita que yo pierda el sentido de pertinencia que te da el rol de ser estudiante. Y bueno, esto sería un poquito la introducción. Si quieren podemos conversar un rato más. Les cuento igual, además que les dejé una pequeña actividad. La actividad es creo que como todas, pero bueno, finalmente ustedes son mejores jueces que yo de eso, bastante sencilla, consiste en organizar una pequeña consulta para tomar algún tipo de decisión de carácter curricular, no implementarla, simplemente diseñarla con alguna de las herramientas que vimos o con cualquier otra que ustedes quieran, y compartirla dentro de una tarea que les deje en el campus virtual. Y les pido disculpas, pero me estoy quedando sin voz. Así que prefiero escuchar por favor un cachitito a ustedes. O no, no se sientan obligados, no, no hay problema. No, igual hicimos varias pausas, conversamos bastante, no es que hablé yo solo, no quisiera que lo interpreten como una queja porque nada que ver, fue un placer. Walter, entonces, a mí por ahí me cuesta entender bien las actividades que tengo que desarrollar después. Lo que vos nos estás proponiendo, que planifiquemos una consulta a los alumnos sin necesidad de que se aplique en forma real, sino cómo lo haríamos si quisiéramos consultar algo que sea acerca de la planificación de la materia, por ejemplo, si queremos incorporar un contenido o no, qué les parece, si ponemos un trabajo práctico más de alguna cosa. Así es la tarea que querés que hagamos. Exactamente así, lo entendiste perfectamente, Andrea, sí, es eso solo. Eh, Finalmente esto eventualmente podría tener algún tipo de resultado esperado y si lo tuviera, mi sugerencia es que lo vayan incorporando al plan de la segunda semana porque finalmente la última actividad va a consistir en hacer un pequeño collage con todo lo que venimos haciendo. Va a ser una actividad muy sencillita y los que hayan ido haciendo las actividades orientadas ya lo van a tener resuelto. Que vi que varios lo están haciendo, yo esa parte no la estoy corrigiendo todavía porque me parece que tenemos todavía
2 encuentros más. El encuentro que viene tiene que ver con los niveles de concreción curricular, y el último encuentro de contenidos, después vamos a tener uno más de cierre, va a ser sobre evaluación, que me parece que es un componente importante dentro de lo que es nuestras planificaciones, y con eso cerraríamos, ¿no? Dentro de 3 semanas. Sí, alguien estaba por hablar y lo interrumpí, me pareció, perdón, soy un grosero. Walter, tengo una consulta. Sí, Carla. Perdón, no sé si se me ve. Eh, Voy a aprovechar porque en realidad de la tarea anterior, porque la verdad que estoy atrasada. Pero quiero que me expliques vos con tus palabras, porque así yo te escucho a vos y te entiendo todo, pero después si estoy atrasada vuelvo, ya es como que me pierdo, sinceramente. Entonces, estuve en la clase pasada, pero después no llego a entender bien qué es lo que tenemos que hacer en forma conjunta en la tarea anterior, que estoy yo todavía en la tarea de la clase pasada. Sí, la clase pasada nosotros hemos trabajado aprendizaje basados en proyectos. Entonces lo que quería es que hicieran un pequeño plan de clase para una clase en particular de tu campo disciplinar, donde pudieras aplicar esta propuesta como planificación. Y lo que hay es, bueno, una serie de contenidos. Era una de las actividades más complejas, creo que iba a ser la más compleja, porque bueno, finalmente lo que tiene es un metaaprendizaje que me parece que es importante y no podemos desatender en el diseño de una planificación de aprendizaje basado por proyecto, es que es el proyecto en sí, y es una disciplina completa que nosotros tomamos en préstamo de otros campos disciplinares, como por ejemplo el de la organización y la gestión de las organizaciones, que tiene algunas características fuertes que no podemos darle la espalda, ¿no? Entonces, hay un metaaprendizaje que tiene que ver con cómo se gestiona un proyecto, que es muy mínimo en términos de la planificación que yo les pido, pero que hay que atender, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, establecer algunas reglas para las tomas de decisiones, establecer algún tipo de secuencia. Mira, en realidad igual yo ya leí de esos como 27 trabajos y se ajustan bastante a lo que, bastante, son perfectos, se ajustan a lo que hicimos. Pero hay que prever este tipo de cuestiones que tienen que ver con establecer las reglas internas para el trabajo de los que van a hacer este tipo de actividad. Entonces es esto, es eh, pensar un plan para una clase o 2 clases. No hace falta que sea mucho más extenso, en la que se deleguen los estudiantes la gestión de un proyecto que tengan que desarrollar, y eso requiere establecer una serie de reglas mínimas para que ellos lleven adelante este proyecto. No sé si lo dije más complicado de lo que es, ¿eh? No, está perfecto, o sea, pero en realidad es establecer reglas, según lo que entiendo, no Y la hacer el temática en sí, sino la enunciación de, no sé, describir en, qué es lo que tiene en, que hacer el estudiante, Claro, mira, básicamente. en términos formales, a mí la parte que menos me interesa es el contenido, porque es algo muy único. Lo que sucede es que me parece que está piola que piensen en un contenido, porque eso a vos te da un anclaje más concreto para la toma de decisiones, ¿no? Mi recomendación es que piensen, luego, Ailén, hasta luego. Mi recomendación es que piensen este tipo de cuestiones a partir de un contenido. Bueno, muchas gracias, Walter. Pero insisto, Carla, o sea, para mí el contenido es anecdótico, o sea, lo que estoy mirando en las propuestas que ustedes están haciendo es que sea mínimamente viable. Y después esto también, o sea, que esto lo traté de expresar de la mejor manera posible. Yo en casi todos los trabajos hice 2 o 3 recomendaciones, ustedes las van a ver y algunas les van a parecer completamente improcedentes. Ignórenme, o sea, finalmente son recomendaciones que hago desde el más profundo y lejano afuera, ¿no? O sea, ustedes conocen sus aulas, ustedes conocen a sus estudiantes y ustedes conocen a sus campos disciplinares. Yo soy Sí, un montón de didáctica y de pedagogía, de nada más. Gracias. No, por favor, a vos, Carlos.
Bueno, Walter, perdón, sí, adhiriendo a la sí, pregunta de la adelante, compañera. adelante. Sí, Aunque con sea. respecto también estoy un poquito atrasada. El trabajo anterior no tenía que ver con el aprendizaje colaborativo. No, porque los cruzamos, o sea, a ver, permitime porque por ahí le hice una recomendación equivocada a la compañera, pero a ver, nosotros estamos en el No, está bien, encuentro. En el profesor. tema, en el tema Era 4. aprendizaje basado en proyecto que habíamos dado en Perfecto, la clase anterior. Sí, sí. perfecto. Sí, hay una explicación para esto, y es que en realidad a mí me parecía que el aprendizaje cooperativo pegaba mejor con lo que habíamos trabajado en el aprendizaje en el aula invertida que el aprendizaje basado en proyecto. Entonces había tomado la decisión de invertir el orden. Entonces en el plan de estudios había estado al revés, pero yo lo di en la clase 4 el aprendizaje cooperativo y en la 5 basados en proyectos. Porque, bueno, porque por esto de las secuencias, ¿no? O sea, por eso me parecía también que era oportuno hablar hoy para poder tomar el anclaje de lo que vinimos trabajando de cooperativo y por proyectos, el tema de el codiseño curricular, porque son temas que hermanan muy bien y que nos permitió hoy terminar en una hora, ¿no? O sea, hoy pudimos hacer más rápido porque teníamos de qué bajar, en qué basarnos, ¿no? Y lo mismo nos va a pasar la semana que viene. O sea, como el trabajo que hacemos la semana que viene hermana muy bien con lo que desarrollamos hoy, bueno, va a ser más rápido de gestionar las explicaciones. O sea, porque voy a poder decir, esto lo vimos la semana pasada, 2 o 3 veces, ¿no? Pero sí, era esto, Claro, el trabajo, pero el el tema 4, cooperativo no, fue el el de la tema 4, 4, sí. la 4, sí, no, está bien, no, estoy más atrasada de lo que creía. Es de la 4, sí, perdón, ¿eh? El tema 4. El tema 4 es aprendizaje cooperativo y entornos híbridos, en entornos Sí, híbridos. Sí, está Walter, bien. Está bien. a mí lo que no me quedó claro, que después finalmente resolví haciendo como interpreté, era la cuestión de lo grupal. Lo grupal era una consigna para nosotros que teníamos que asociarnos con alguno de los cursantes de este módulo y ahí trabajar, o era una consigna para que el proyecto que propongamos tenga que ver con la idea de la grupalidad. Eso es, finalmente perfecto. resolví por el segundo camino, no sé si era Está eso bien. o no, no. Sí, sí. A ver, en el caso de la actividad de la semana 4 y de paso le respondo a creo que era Teresita la que había preguntado, en el caso de la consigna de la semana 4 era como era aprendizaje cooperativo, usted tenía el componente casi obligatorio de pensarlo en términos de grupos. Ahora, a partir de la semana 2 o 3 no recuerdo en qué momento, y porque me lo pidieron por privado algunos compañeros, si podían hacer el trabajo en grupo, habilité la posibilidad de que lo hagan en grupo. Lo que hice fue además hacerlo de un modo, bueno, está bien, excepto esta movida de codiseño, pero no me compliques la gestión de certificados. Entonces lo que les pido es que aquellos que decidan trabajar en grupos, cosa que a mí no me molesta ni me ofende, al contrario, me parece sumamente fértil que compartan, discutan e intercambien sus apreciaciones, que igual hagan la entrega por separado. No me importa que la entrega esté repetida, pero que esté las 2 veces, porque después lo que yo pretendo es cuando terminemos de cerrar, decirle a Angelina, está listo, emitan los certificados. Y eso nos va a evitar los idas y las vueltas, los errores, llevar y traer un Excel. Entonces lo que pretendemos es aprovechar al máximo las herramientas del campus para que lo más rápido posible, y no como nos pasó en el curso anterior, puedan tener los certificados y aprovecharlos para los que tengan concursos docentes o currículums o ese tipo de cosas, que lo tengan inmediatamente. Pero si era la consigna del aprendizaje cooperativo, esta incluía un componente que tenía que ver con pensar en algún tipo de dinámica para gestionar los grupos de los estudiantes. ¿Sí? Cuestiones vinculadas a, por ejemplo, crear espacios donde los estudiantes pudieran consensuar, seleccionar el tema, tomar decisiones, formar equipos, ese tipo de cuestiones estaba bueno si podían prediseñarlas para que los estudiantes pudieran pasar esto de la manera
más amigable posible. Sí. Última pregunta, Walter. ¿Queda habilitado el espacio para subir la tarea del tema 4 y 5? Eh, ¿O ya venció la sí, fecha límite? Porque no. bueno, Yo, mira, igual esto después le voy a pedir, le voy a mandar un mensajito a Marcos para que me ayude a revisarlo, pero lo que yo hice fue poner una fecha de entrega, pero no una fecha de vencimiento. ¿No? Entonces, la ok. fecha de entrega lo que les permite, que justamente hoy lo hablábamos, ahora mismo no me acuerdo con quién, pero era uno de los compañeros que estaban en el aula, lo largamos, eh, lo que le permite es que tengan un aviso en el calendario del campus, pero ese aviso no es la deadline, no es que ese día si no lo entregas no podés entregarlo. Podés entregarlo en cualquier otro momento y hasta un plazo que estamos debatiendo, que yo espero que en las próximas horas o la semana que viene, como muy tarde, poder decirles. Eh, pero la idea es, nosotros tenemos el último encuentro planificado para el 5 de julio, y por ahí tengamos una pequeña prórroga posible de más o menos una o 2 semanas más para que puedan terminar de hacer las entregas, y eso incluye las entregas desde la primera clase en adelante, no hay problema. O sea, la idea es, y esto es un poco la lógica también de la Secretaría General Académica, ¿no? O sea, ustedes son trabajadores de la educación que están en servicio, que como dicen ahí en el chat, tienen sus entregas también en simultáneo con el cierre del curso. Bueno, no, la idea no es correr a nadie ni volverlos locos, simplemente en el momento tenemos que cerrar, vamos a tratar de que sea un momento que sea razonable para todos, y también, bueno, en función de que esto sea útil. Que, a ver, acá hay dos niveles de utilidad que me parece que son importantes. Una es que hay un espacio en el cual, a veces más, a veces menos, pero estamos debatiendo prácticas educativas en nuestra universidad. Me parece que eso es sumamente valioso y útil, más allá de si después obtenemos la certificación o no. Luego, las certificaciones es un reconocimiento para el esfuerzo que están haciendo, que pretendo que le llegue a todos. Y en ese sentido me decía hace un ratito eh, una compañera que no recibió todavía el certificado, que bueno, que tendríamos que ver eso, Silvia, me parece que ¿no? Mariela Masur dice que todavía no recibió. ¿Mariela era? No me acuerdo ahora. Bueno, Sí, tendría doctor, que. era yo. Mariela no recibió el certificado. Bueno, eso después lo vemos con la Secretaría General Académica, porque sí, ya no lo debería tener. Eh, Ujú. Ahora, debería yo fijarme si pasé su nombre, porque si falta algo puede ser que sea culpa mía, así que después cuando terminemos me fijo, Mariela, Bueno, y le muchas aviso. gracias y disculpe. No, por favor, disculpe usted si cometí el error de no incluir un lista, por favor. Pero bueno, estamos pensando tentativamente en una de las últimas semanas de julio como fecha límite, que es un montón para adelante, no es como un mes para adelante. Y sí, tenemos 3 encuentros más. Uno va a ser, me pregunta Mariela también, uno va a ser el que vamos a hacer sobre niveles de concreción del currículo, eh, que, que es un poco más teórica que la de hoy, pero me parece importante que conversemos de eso un ratito. Y una última clase teórica sobre la temática de evaluación. Y hay un último encuentro que tenemos planificado que tiene que ver con recuperar algunos de los aprendizajes que venimos haciendo y compartir algunas de las experiencias en las cuales mi idea es que hablen más ustedes que yo. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Que es el último encuentro de cierre. Para ese encuentro no les voy a agregar actividades, simplemente me gustaría que tengamos un pequeño plenario con todo lo que venimos trabajando hasta ese momento. Bueno, que va desde componentes teóricos del campo de la planificación, que le dan un poco de sustento teórico a esto, más algunas propuestas de trabajos con aulas que combinan presencialidad y virtualidad, que fue el eje conductor de toda los intercambios que fuimos teniendo, más algunas propuestas, más algunas herramientas que estuvimos explorando juntos, y cerrar con el componente de evaluación mediadas por tecnologías,
que me parece que es todo un universo que se merece un lugar en esta práctica, en esta propuesta. Y Silvia me dice que no hizo grupo. No, no es obligatorio hacer grupo. Era un pedido que me hicieron algunos que lo habilité con este condicionante. No hay obligación de que hagan grupo. No hay... Me están golpeando la puerta. Voy a decir que pasen a los gritos, así que voy a sacar. Bueno, ya está. Ya tenemos a la visita dentro de la casa. Así que estamos todos en orden. Bueno, igual habrán visto que las consultas suelo responderlas bastante rápido, trato de no dejar dormir mucho las cosas, así que cualquier cosa Sí, sí, bueno, la vida misma, ¿no? Esto de la hibridez hace que tengamos un poco la pata en la escuela y otro poco en la casa. Digo, cualquier duda que tengan, vieron que trato de no demorar mucho en la respuesta, tanto si me la hacen dentro del foro como dentro de los mensajes privados, así que cuenten con eso. También, bueno, tienen o deberían tener por ahí mi mail, cualquier inquietud que tengan pueden contactarme también, y para eso estamos, ¿sí? Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Feliz Día del Padre para los colegas también, sí. Gracias. Y Feliz día para excelente usted. fin de semana largo también para ustedes, ¿sí? Gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias por acompañarme hoy acá, ¿sí? Gracias. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias, buenas noches.